Durazno, ciudad capital de uno de los 19 departamentos en los que está dividido Uruguay. En los 2 videos de este sitio recorreremos tanto la ciudad y alguno de sus rincones, como también seremos testigos de uno de los eventos más multitudinarios del interior uruguayo. Preparen termo y mate y a disfrutar. Hola compañeros de Viajes y Aventuras, estamos en el segundo día de nuestra estadía en Durazno y para comenzar la jornada queremos mostrarles el alojamiento que elegimos para quedarnos en la ciudad. El lugar se llama Patio Sarandí y está ubicado justo frente a una de las 2 plazas principales de Durazno. La verdad es que es un sitio muy cómodo y sobre todo con una ubicación excelente para recorrer el centro caminando. Nosotros nos quedamos aquí durante 2 noches y el precio total de la estadía fue de $211 a febrero de 2026, con el desayuno incluido. Hay un detalle interesante para tener en cuenta. Si hay un fin de semana en el año en el que conseguir alojamiento en Durazno puede ser más difícil, ese es justamente el del Festival Internacional del Folclore. La habitación nos resultó muy confortable, al menos la que nos tocó a nosotros era sencilla pero realmente cómoda. No daba hacia la calle, sino hacia un patio interno, lo que también la hacía bastante tranquila. Tenía lo básico para una buena estadía. El festival dura 3 noches. Cuando reservamos lo hicimos solo por las últimas 2. Luego quisimos agregar la primera y no pudo ser, por lo que si están pensando en venir en esas fechas, conviene reservar con tiempo. En el baño, el inodoro contaba con ducha higiénica, un detalle que siempre suma, y el espacio de la ducha era amplio, con un muy buen cabezal cuadrado que hacía que la experiencia fuera todavía más cómoda. Si escriben en Google Ciudad de Durazno, muy probablemente les aparezca la imagen más clásica de la ciudad. Se trata de uno de sus grandes íconos, el monumento a Cristóbal Colón, junto al campanario de la iglesia San Pedro. Ambos se encuentran en la Plaza Independencia, el lugar desde donde comenzó a desarrollarse la ciudad de Durazno. El monumento está realizado en granito y fue inaugurado en 1892, cuando se conmemoraban los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón a América. En la parte superior se encuentra lo que todos los duraznenses llaman la bola de Colón, una esfera hueca que desde su inauguración guardó distintos documentos. Sí, es una cápsula del tiempo, la cual es abierta cada 100 años. La vez anterior que se abrió fue en 1992 y se colocó un disco duro para ser abierto en el año 2092. Lo curioso es que la ciudad de Durazno tiene otra cápsula del tiempo, la cual se las estaremos mostrando dentro de unos minutos. Como era el fin de semana del Festival Internacional del Folclore, en uno de los lados de la plaza se había montado un escenario donde varios artistas del canto popular se presentaban ante el público duraznense. Estas peñas folclóricas que se realizan en distintos puntos de la ciudad durante el festival reflejan muy bien la identidad del departamento. Durazno tiene profundas raíces rurales y tradicionales. Muchos de los artistas que durante el día cantaban aquí, en este escenario más cercano e íntimo, luego también se presentarían por la noche en el escenario mayor del festival. Acompáñennos ahora a conocer la iglesia San Pedro. Desde afuera, su fachada parece la de una iglesia tradicional, pero al entrar todo cambia. Se trata de una obra diseñada por el ingeniero civil uruguayo Eladio Dieste, y al observarla, uno inevitablemente se hace una pregunta: ¿dónde están las columnas? La respuesta está en la innovadora técnica estructural que caracteriza el trabajo de Dieste, en la que se destaca el uso del ladrillo. Realizó el diseño de esta iglesia luego que un incendio destruyera el interior de la misma en la década del 70. Entre sus obras más reconocidas se encuentran la iglesia del Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes, ubicadas en la estación Atlántida, en Canelones, que en 2021 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El legado técnico de Dieste trascendió fronteras. Incluso en España existen templos inspirados en su técnica constructiva, una muestra de cómo la innovación de un ingeniero uruguayo logró dejar su huella en la arquitectura, incluso al otro lado del océano. ¿Cómo está? ¿De qué es el tuyo? Zamballón y frutilla. No, maracuyá y frutilla. Zamballón es el tuyo. Zamballón y cerezas a la crema es el mío. Justo está medio escondido la heladería, pero bueno. Buen apetito. Y este es el microcentro, es la calle principal, 18 de julio, son unas 4 cuadras, y en el microcentro se encuentra el Teatro Español, un teatro muy viejo, no sé de qué año es, se los dejamos aquí abajo de qué año es. Este lugar estuvo cerrado durante muchos años, incluso en el lugar donde se da la actuación era utilizado como depósito por una empresa privada. Hoy en día volvió a manos de la Intendencia y las obras que vienen de Montevideo y algunas otras actuaciones importantes se hacen acá. Fue cine durante muchos años. Hace entre 10 y 20 años esta parte de aquí se hizo más ancha y bueno, le dio otra estética al centro. Y fue muy bueno, la verdad, muy bueno, quedó muy lindo. Una de las cosas buenas que tiene Durazno es que tiene muchos árboles, y al tener muchos árboles tiene sombra en el verano. Obviamente que está el tema de la pelusa, pero bueno, en verano se puede disfrutar de otra manera. Estamos en estos momentos, ustedes ven que no hay nadie, y es porque es la hora de la siesta. Aquí la siesta se respeta, como todo lugar del interior. Es más, nosotros cuando estuvimos en la ciudad de Salta, la linda, en Argentina, en un momento decimos en el video, que se encuentra en los comentarios, que estábamos filmando durante la hora de la siesta y estaba todo tranquilo. Bueno, aquí pasa lo mismo. Ven esa tranquilidad justamente porque estamos a esa hora, la hora de la siesta. Y en la hora de la siesta todo el mundo descansa. Ahora llegamos a la Plaza Sarandí. Para que se ubiquen, el hotel que elegimos está justo enfrente a esta plaza. A diferencia de la Plaza Independencia, el paisaje tiene una estética bastante distinta. Una de las primeras cosas que llaman la atención es el tipo de árboles. Las tipas, un árbol de hojas semiperenne. ¿Y qué significa esto? Que durante la mayor parte del año mantienen su follaje. Solo en un breve periodo de primavera lo pierden, cuando aparecen sus flores de tonos amarillos y anaranjados, renovando entonces todas sus hojas. En el centro de la plaza encontramos una pérgola que en determinada época del año se llena de flores, junto a su pequeña fuente interior. Es un lugar realmente hermoso y muy tranquilo para sentarse un rato. Frente a la plaza se encuentra además la Intendencia de Durazno, sede del gobierno departamental. También hay algunas oficinas bancarias como la sucursal del Brou
por lo que es bastante probable que en algún momento tengan que acercarse hasta aquí para retirar dinero de los cajeros automáticos. Es que, a diferencia de lo que ocurre en Montevideo, en ciudades del interior como Durazno, el uso de la tarjeta de débito todavía no es tan común. Ubicado sobre la calle principal y justo frente a Plaza Sarandí, se encuentra uno de los cafés más tradicionales de Durazno, un lugar con mucha historia que ha sido punto de encuentro para generaciones de duraznenses. Pero para conocer realmente su pasado, nada mejor que escucharlo de primera mano, y es justamente su actual propietario quien nos cuenta la historia de este café. Sorocabana surgió como una franquicia en la década del 40, cuando Brasil tenía exceso de producción de café. Básicamente el café o lo tiraban o lo vendían a bajo precio. Entonces una cadena se abrió en Uruguay a los efectos de colocar el excedente de café brasilero. Y así surgió Sorocabana, el icónico que conocen todos en Montevideo. Y también se abrieron un montón en el interior, en casi todos los departamentos hubieron una y hasta más de una sucursal. Esta en particular se abrió en el año 42 en la ciudad de Durazno y desde ese momento se ha mantenido abierta hasta el día de hoy. Sin duda que ha pasado por varias empresas. Desde la década del 70 es una empresa familiar que adquirió mi abuelo, posteriormente pasó a mi padre y ahora estamos con mi pareja llevándolo adelante. Algo muy particular sobre la mesa del Sorocabana es que todas tienen un rasgo muy característico, son todas muy particulares, de hecho son únicas. La veta de cada una de las mesas de mármol se pueden identificar inclusive en fotos antiguas. Si tú te fijas en alguna foto de la década del 40, del 50 o del 60 y ves gente sentada en torno de las mesas del Sorocabana, podés hoy reconocer esa mesa y ver cuál de estas que tenemos distribuidas acá es, porque cada una son únicas. Y bueno, y así las mantenemos, esperando que esto dure muchos años más, por supuesto. La ciudad de Durazno no solo cuenta con el Festival Internacional del Folclore, sino que además aquí se celebran las primeras llamadas del interior de Uruguay. Las llamadas son desfiles tradicionales de candombe en los que las comparsas de tambores recorren las calles con bailarines, personajes típicos y trajes coloridos, manteniendo viva una de las expresiones culturales más emblemáticas de Uruguay. En Montevideo se desarrollan en el conocido Barrio Sur y Palermo, mientras que en Durazno salen de lo que es el barrio Bertonasco. Aquí se encuentra un monumento realizado en ladrillo que recuerda a personajes típicos de Durazno, como por ejemplo el Gallo Rojas, un histórico e influyente candombero, quien fue precursor de las llamadas de esta ciudad. El monumento al tambor, o monumento a las llamadas, es otra cápsula del tiempo, conteniendo en su interior documentos relacionados a este festejo. En este caso, se abre cada 25 años. Frente al monumento se encuentra la Plaza de las Llamadas, un pequeño espacio que recuerda a muchas comparsas duraznenses, varias de ellas que también se presentaron en el desfile de llamadas de Montevideo. Dejamos el centro de Durazno y nos dirigimos hacia el Parque de la Hispanidad, ubicado a unos 3,5 kilómetros del centro de la ciudad. Aquí se realizan dos de los eventos más importantes de la ciudad, el Encuentro Gaucho de Durazno y el Festival Internacional del Folclore de Durazno. La entrada era gratuita y se podía recorrer libremente todo el predio, pero antes de llegar al gran escenario del folclore, vamos a comenzar con el primero de ellos, el tradicional Encuentro Gaucho. Durante el día, en este evento se realizan actividades típicas del mundo gaucho, como las tradicionales domas. Pero cuando cae la noche, el ambiente cambia. Se arman fogones y una gran peña donde la música y el baile se convierten en los verdaderos protagonistas.
Además, el predio cuenta con un gran mercado o feria, donde muchas empresas ofrecen todo lo que un gaucho moderno puede necesitar: bombachas de campo, boinas, cinturones, facones, botas, pañuelos y ponchos. Muchos otros artículos tradicionales también. La oferta realmente es impresionante. También se pueden encontrar productos no tan tradicionales, pero como suele decirse, las imágenes valen más que 1000 palabras. Realmente era una multitud. Un gran sendero lleno de gente conectaba tanto el Encuentro Gaucho de Durazno como el Festival Internacional del Folclore. A lo largo de este recorrido también habían espacios con juegos para niños, lo que hacía al lugar un ambiente ideal para disfrutar en familia. Hubo algo que nos llamó especialmente la atención. Como la entrada al Festival Internacional del Folclore es gratuita, muchísima gente llega preparada, con su propia silla playera, así que si están pensando en venir al festival, es un detalle importante a tener en cuenta. De hecho, durante ese fin de semana vimos que en la ciudad las sillas playeras se vendían bastante caras, y es fácil entender por qué. Cuando aumenta la demanda, también suben los precios. Otro punto importante es el acceso al predio. Para ingresar en esta oportunidad, era necesario sacar una entrada con valor 0 y descargar el QR, el cual luego escaneaban en la entrada. En cuanto al traslado, se puede llegar al predio utilizando ómnibus de línea, lo cual es una opción bastante práctica. Sin embargo, tengan en cuenta que estos servicios no funcionan durante todo el horario del festival. Por eso, al momento de regresar, probablemente tengan que caminar un poco o tomar taxi. Son pequeños detalles logísticos, pero que ayudan mucho a disfrutar el festival sin contratiempos. En esta tercera noche, uno de los artistas que se presentó fue Diego Torres. No podemos incluir el audio original por cuestiones de copyright, pero el espectáculo fue realmente memorable. Además, el clima acompañó. La noche estuvo despejada, sin lluvias, lo que permitió disfrutar del show en las mejores condiciones. Sin duda es un evento que recomendamos vivir. Pensé cáncer maligno y sabés lo que hizo, me pegó. Esa canción me llegó. Muchas gracias. Qué impresionante, ¿no? Si bien esta es una ciudad que ya conocíamos, como les dijimos al principio, Raúl es oriundo de aquí, siempre es lindo volver, aunque sea unos días. No hay grandes monumentos ni atracciones que ver, pero la tranquilidad de una ciudad del interior, caminar por la orilla del río y escuchar el canto de los pájaros nos ayudan a desconectar del bullicio de la ciudad, a conectar con la naturaleza y por sobre todo con nosotros mismos. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.